Vamos a hablar de las protestas de los agricultores de estos días. ¿Queréis un resumen? Tienen razón, pero evidentemente no los que interesadamente ahora se ponen a hablar de que esto es culpa del ecologismo, de la Agenda 2030 y de otras tonterías. El problema fundamental es que su miseria nace de que los intermediarios les compran el producto por 4 duros y lo venden un 400% más caro. Y esto no es exageración, es literal. El brócoli lo compran a 54 céntimos y lo venden a 3 euros, un 428% más caro. La patata la compran a 32 céntimos y la venden a casi 2 euros, un 472% más caro. El limón, de pagarle 34 céntimos al productor a venderlo a 2 euros en el supermercado, un 880% más caro. Las naranjas, de 39 céntimos al productor a 2 euros en el supermercado, un 426% más caro. Y así con absolutamente todo. Os dejo el informe en la descripción para que lo podáis ver entero. Es decir, que les están pagando una miseria y luego vendiéndonoslo a nosotros por una auténtica millonada. No es más que evidente que hay alguien que se lo está llevando muy calentito mientras nuestros productores pasan hambre y nosotros pagamos unos precios desmesurados por nuestra compra. Pues evidentemente eso tiene consecuencias, concretamente estas protestas. Si vives en alguna de estas ciudades, sin duda alguna, esta semana habrás visto imágenes como estas. Los tractores están emprendiendo marchas de protesta hacia las ciudades de su provincia y congestionando el tráfico de las mismas. Grandes y pesadas máquinas que avanzan despacio, pilotadas por agricultores cansados de esta situación y portando pancartas con sus demandas para el campo. Y estos días me está dando la sensación de que la prensa no le está dando el enfoque adecuado a la situación. Se está hablando mucho de si esto supone un problema para la ciudadanía, de si estas no son las formas, incluso se habla de si la extrema derecha capitalizará el descontento del campo. Y se habla muy poco de lo que realmente están reclamando los manifestantes. Estos días me he estado empapando y leyendo de primera mano las quejas y propuestas del campo y como turolense que soy, estos temas me preocupan bastante y me gustaría daros mi perspectiva sobre este asunto. Hoy vamos a hablar del campo, de las protestas y del futuro. Vamos allá. Para empezar, me gustaría señalar que en general en cualquier protesta no hay que fiarse demasiado de lo que dicen los medios de comunicación y mucho menos de lo que dicen las redes sociales. Digo esto porque estos espacios tienden siempre a buscar qué es lo que más llama la atención, que es al final lo que va a darles más visitas. Esto hace que las imágenes que trascienden de las protestas son las de los 4 magufos que aprovechan interesadamente esta legítima protesta para colar sus tonterías de que si el gran problema que tiene el campo son los inmigrantes, el ecologismo, la Agenda 2030 o los reptilianos. ¿Hay colgados en las manifestaciones? Pues sí, pues por supuesto que sí, pero ¿esto hace que las manifestaciones sean solo de colgados? Pues por supuesto que no. Obviamente cualquiera con 2 dedos de frente y los agricultores especialmente saben que el campo tiene problemas más grandes que la conspiración judeomasónica del consenso progre. Y el problema de prestar demasiada atención a los casos más esperpénticos es que luego no se corresponden con la realidad como le ha pasado a Santiago Abascal. El problema de hacer política a través de Twitter como tanto acostumbra a hacer la extrema derecha es que ven 4 fotos con banderas franquistas en las manifestaciones y ya se creen que el campo entero es facha como ellos. Pero cuando haces un mal diagnóstico como este caso, también al final acabas aplicando una mala receta, como finalmente ha hecho Vox. Porque ya sabéis, en Vox están intentando muy fuerte apropiarse del descontento en el campo por esta especie de fantasía que tienen de construir una derecha social. Aunque sinceramente no es algo nada fácil teniendo en cuenta que la mayoría en el campo son jornaleros y en el partido de Abascal hay una ingente cantidad de señoritos. Fijémonos por ejemplo en este gran ridículo, los diputados de Vox en Castilla y León. Pues resulta que allí estos premios Nobel de la ultraderecha han decidido acudir a las Cortes de Castilla y León con una camiseta con la Agenda 2030 tachada. Y así se creen que están haciéndole un gran favor al campo. De verdad son más pesados que un collar de melones. Y yo no sé ni si se han leído ni siquiera en primer lugar el objetivo 2 de esa agenda que tanto critican y que llevan tachada en el pecho, que literalmente es hambre cero y pide explícitamente apoyar a los agricultores o mercados locales y apostar por los alimentos sostenibles con medidas tan perjudiciales para el campo como duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala o aumentar las inversiones en el campo. Terrible, vamos. A ver si en Vox se leen por primera vez un texto antes de criticarlo. A lo mejor así se enteran de que todo esto no es un plan malvadísimo de George Soros y Perro Sánchez para que comamos insectos y no comamos carne. Pero ellos se tienen que buscar su propio enemigo imaginario y ponérselo muy grande en camisetas tachado para hacer el ridículo y así no tener que hablar del verdadero problema que tiene el campo español, que es un mercado completamente viciado. ¿Y por qué hacen eso? Pues porque siempre protegen a sus amos, básicamente. Y la verdad que así les ha ido, porque mirad cómo reciben los agricultores al vicepresidente de Castilla y León, García Gallardo, en las protestas. Hacerse la foto no, hacerse la foto no, aprovecharte de nosotros no. Venga, adelante. Te importamos una mierda. Menos palabras y más hechos. Venga, Que no hacéis nada ninguno.
¡Menos aplaudir y más hacer! Hombre, normal, yo también me enfadaría si viene a mi protesta un vicepresidente autonómico tan bien vestido que no ha hecho absolutamente nada en toda la legislatura para abanderarse ahora de las luchas del campo porque le interesa políticamente. Así que, como dice el señor, menos palabrería que ahora gobernáis y no hacéis nada. Por el otro lado, también tenemos al Partido Popular intentando apropiarse de estas protestas, por supuesto que sí. Fijaos en esta intervención de Feijóo. La culpabilización y la estigmatización de la ganadería, haciéndoles responsables de las emisiones de metanol. Bueno, pues aquí el que no es presidente porque no quiere nos regala otro momento que se unirá a la cita de Machado, que al final era de Ismael Serrano, ya que 1984 de Orwell se escribió en 1984. Y es que resulta que Feijóo acaba de confundir el metano con el metanol. Solo tenías un trabajo, Feijóo. Solamente tenías un trabajo. Bueno, al menos Feijóo ha tenido la suerte de estar solo, así que ningún agricultor se le haya acercado a tirarle las orejas como a García Gallardo. Por cierto, pequeño comentario a la estética. Vamos a ver, Feijóo, ¿cómo vas a ir al campo con americana y jersey de cuello vuelto? ¿Dónde te crees que estás? Que tampoco te pido que vayas ahí disfrazado de jornalero del siglo XIX como hacía el Partido Popular de Pablo Casado. Pero es que mírate, que vas a hablar por el mundo rural y no se puede ser más urbanita. Hay que esforzarse un poquito más, aunque sea, a ver si entre todos podemos tener una oposición que no haga el ridículo cada vez que intenta algo. Pero lo más llamativo al final, más allá de las cuestiones estéticas, ha sido que tanto Vox como el Partido Popular han acabado otra vez homogeneizando su discurso, enfocando estas protestas en contra de lo que ellos han llamado el dogmatismo climático. Y escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Por eso votan en comandita el 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental. Oye, y se quedan tan anchos, madre mía. Hablan de dogmatismo climático cuando constantemente todos los años que pasan tenemos el año más caluroso y nuestro país es uno de los principales países de Europa con mayor riesgo de desertificación. Y eso va a afectar también, evidentemente, a nuestra producción agrícola. De hecho, ya hay pérdidas millonarias por cuestiones como la sequía. Pero bueno, que ellos hablen de dogmatismo climático intentándose tapar los ojos y como si esto no estuviese afectando a la agricultura. Pues que además, insisto, que esto no es una cuestión de dogmatismo, que es una cuestión de pasta y de que no se puede negociar cuando el mercado no está regulado mínimamente porque hay unos desequilibrios de poder tan grandes que un gran empresario puede reventar los precios de los pequeños productores como le dé la gana. El problema no es que en Europa produzcamos con criterios más ecológicos sin usar matarratas como pesticida o tengamos más cuidado con el agua que gastamos, porque eso está bien. El problema es que fuera de Europa les da lo mismo esos criterios y a esos grandes empresarios que compran productos aquí en España se les permite comprar fuera para reventar los precios de los productores de dentro. Pero entonces aquí la solución no es ponernos al nivel de Marruecos en producción agrícola. Aquí la solución es no permitir que los dueños de los grandes supermercados puedan comprar esos productos. Es decir, se trata de competir justamente por arriba, no rebajarnos al nivel de quien lo hace mal, porque si no siempre habrá un escalón más bajo al que irse rebajando. El problema aquí es la competición desleal. Así que nada nuevo bajo el sol. La derecha intentando hacer cortinas de humo ante los verdaderos problemas de los agricultores para enfrentar al último contra el penúltimo y que compitamos por lo bajo pidiendo que se desregule los pesticidas en lugar de exigir por lo alto pidiendo que los productos que importen las grandes distribuidoras tengan que cumplir con nuestras normas y así compitan en igualdad. Pero bueno, será culpa todo esto del dogmatismo climático, supongo. Pero bueno, ¿qué es lo que reclaman exactamente algunos agricultores? Una de las exigencias con las que más comulgo tiene que ver con aplicar un impuesto especial a la cadena de distribución. De esta manera no recaería toda la carga sobre los productores, sino que toda la cadena de distribución que se beneficia de la producción asumiría parte de los impuestos. Y yo qué queréis que os diga, pero me parece que tiene todo el sentido del mundo, especialmente cuando sabemos que quienes más se están enriqueciendo no son los agricultores precisamente, sino los propietarios de las distribuidoras. Pensad que desde el precio que les pagan a los productores en origen hasta el precio final en los supermercados que pagamos nosotros después de pasar por todos los intermediarios, se aumenta el precio en un 400%. Sí, no es broma, 400%. Este informe que tenéis en la descripción para que lo podáis consultar dice lo siguiente: el brócoli lo compran a 54 céntimos en origen y lo venden a 3 euros en el supermercado, un 428% más caro. La patata la compran a 32 céntimos y la venden a casi 2 euros, un 472% más caro. El limón de 34 céntimos en origen a 2 euros en el supermercado, un 880% más caro. Las naranjas de 39 céntimos al productor a 2 euros, un 426 más caro. Y así con absolutamente todo, lo podéis leer. Es decir, que les están pagando una miseria a los productores y luego vendiéndonoslo a nosotros, a los consumidores, por una millonada. No es más que evidente que aquí hay alguien que se lo está llevando calentito mientras nuestros productores pasan hambre y a nosotros nos imponen precios de escándalo. Fijaos, por ejemplo, en el caso de Mercadona, que por cierto, el dueño es Juan Roig, que posee una de las mayores fortunas más grandes de España, con más de 5.000 millones de dólares, y luego va diciendo que subieron una burrada los precios porque no podía hacer otra cosa. Que tienes razón, que hemos subido una burrada los precios. Si tienen razón. Claramente aquí hay un desequilibrio brutal con los productores.
agricultores. Además, que los agricultores están en una situación de desprotección brutal, porque mientras ellos no tienen mucha alternativa con las distribuidoras, estas sí que tienen con los proveedores, ya que si los productores les presionan para venderles a precios justos, siempre pueden acudir a los importadores extranjeros. Y este me parece que es el problema fundamental por el cual partidos como Partido Popular y Vox tienen tan difícil ofrecer una respuesta a las protestas, precisamente porque la derecha española es profundamente desregulacionista, es decir, que quiere un mercado completamente privatizado y libre, que no se intervenga lo más mínimo en economía, y este es precisamente el clima que favorece que quien más recursos tiene, más capacidad de presión tiene. Y en este punto hay que recordar que actualmente ya existe una ley de cadena alimentaria que impide vender a pérdidas, es decir, que si te cuesta producir un kilo de naranjas 40 céntimos, no se pueda venderlas a 30 céntimos porque estás perdiendo 10 céntimos y eso es ilegal ahora mismo. Y también hay que recordar que esta ley se votó en contra por parte del Partido Popular y Vox, porque evidentemente no quieren intervenir en el mercado por mucho que ahora vayan de aliados del campo. ¿Pero cuál es el problema con esta ley? Pues que esta ley no se cumple porque no hay un control efectivo de esos precios y las grandes superficies tienen la capacidad de importar barato, haciendo así competencia desleal a nuestros productores y así obligarlos a venderles barato o que básicamente se pudran sus productos. Es decir, no está funcionando porque no hay un control real efectivo de los precios que se están poniendo encima de la mesa. Y aquí yo me pregunto, ¿cuál es la propuesta de la derecha que ahora va de aliada del campo? Porque si lo que hacemos es caer en el salvajismo de la desregulación total, ¿quién va a ayudar entonces a los agricultores cuando pasen como ahora por dificultades económicas? Y aunque ahora la derecha también se ponga a decir que quieren exigir mejores condiciones, ¿quién impide a las grandes distribuidoras simplemente importar esos mismos alimentos de terceros países donde estén dispuestos a hacer el mismo trabajo a menor precio? Es decir, si no es regulando o interviniendo en el mercado, no hay manera de hacerlo. Lo que pueden hacer es hablar de dogmatismo climático y tonterías de estas, pero no cosas que de verdad funcionan. Está muy bien que Feijóo o Abascal quieran enarbolar la bandera del campo, pero creo que primero deberían ir con algo que aporte algún tipo de solución al problema, llamadme loco. Me gustaría que de esta ola de protestas al menos diesen solución a los problemas más inmediatos para el campo. Es cierto, por ejemplo, que la cantidad de burocracia requerida para solicitar ayudas es abrumadora, lo cual acaba perjudicando precisamente a pequeños agricultores que quizá no tienen tiempo suficiente para hacer todos esos trámites, porque os aseguro que los grandes agricultores siempre pueden contratar a alguien para que les hagan esos trámites sin problema. Y obviamente hay algunas propuestas con las que no comulgo del todo, como retirar las multas de la PAC. Aún así, ojalá las negociaciones que salgan de estas protestas se atinen a las demandas que realmente importan. En fin, yo personalmente estoy a favor de que los trabajadores se organicen para reclamar mejores condiciones de trabajo siempre. Aunque esto pueda parecer que solo va con el campo o con los agricultores, la lucha por nuestros derechos siempre es colectiva y por lo tanto debemos estar unidos y apoyar a quienes reclaman justicia y dignidad, porque cada victoria que se consigue con este tipo de protestas es una victoria para todos en general. Así que espero que estas movilizaciones del sector primario sean solo las primeras de muchas, porque o nos salvamos todos juntos o nos irán jodiendo uno por separado. Nos jugamos mucho con este asunto, así que mucha solidaridad con el campo español y menos tonterías de politicuchos hablando de dogmatismo ambiental y otras tonterías. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y como siempre, ¿tú qué opinas? ¿Crees que son reclamaciones justas? ¿Qué cambiarías de toda esta ola de protestas que estamos viendo? Y por último y más importante, ¿qué puedes hacer tú en tu sector de trabajo para demandar mejores condiciones laborales igual que lo están haciendo ellos en el sector del campo? Deja tu respuesta en los comentarios y la leeré con gusto. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, compártelo y nos vemos en el siguiente. Adiós.